Hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es riesgo cardiovascular. Eh, bueno, también las dudas que tengan y demás, a medida que vayan surgiendo durante la charla, se pueden desmutear, así vamos hablando acerca de este tema que es súper importante también, al igual que la charla anterior, que estuvimos hablando de vida saludable. Vamos a ver que también en esta charla hay muchos temas que forman parte de lo que es también vida saludable, mechando con eso, pero bueno, vamos a enfocarnos en riesgo cardiovascular. Bien, principalmente lo vamos a definir. ¿Qué es el riesgo cardiovascular? Es la probabilidad de que una persona sufra un episodio de enfermedad cardiovascular, como por ejemplo lo que ya sabemos, un infarto de miocardio o un ACV, un accidente cerebrovascular, durante un periodo dado, por ejemplo, en 10 años. Es decir, es un riesgo, es algo que se calcula, ¿no? De acuerdo a los antecedentes de la persona, las características, después tanto genéticas como enfermedades de base, calculamos lo que es ese riesgo cardiovascular que tiene la persona de poder padecer algún tipo de estas enfermedades que afectan el corazón. Bueno, como vemos acá, esta es una torta, le decimos nosotros, donde vemos los porcentajes de mortalidad, causas de muerte en Argentina, ¿no? Vemos que en un 25% está lo que es el cáncer, diabetes ocupa un 3,4%, después de este lado tenemos otro tipo de enfermedades no transmisibles, un 2,6%, enfermedades respiratorias crónicas, y un 40,2% serían las enfermedades cardiovasculares. Así que veamos que en cuanto al porcentaje, son las que más prevalecen y las que generan, las que más causas de mortalidad generan en Argentina, ¿no? De acuerdo a estas estadísticas. Por eso es tan importante saber acerca de lo que es el riesgo cardiovascular, ¿bien? Bueno, ¿por qué es importante saber esto? Porque las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de mortalidad en nuestro país y conocer los factores de riesgo cardiovascular nos sirven para determinar intervenciones que podrían indicarse para que este riesgo disminuya, ¿sí? El 80% de los infartos de miocardio y de los ACV prematuros son prevenibles, así que miren el porcentaje si nosotros pudiésemos estimar y prevenir, ¿no? Lo que es tanto los infartos como la ACV, vamos a ver que es un gran porcentaje que se puede evitar. Bueno, ¿qué es un factor de riesgo? Como hablábamos hace un ratito, es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumenta su probabilidad de sufrir una enfermedad. Los factores de riesgo no son necesariamente las causas, solo sucede que están asociados con el evento, ¿sí? La acumulación de factores de riesgo aumenta esta probabilidad de padecer una enfermedad, como vamos a hablar en las próximas diapositivas. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Primero los tenemos que dividir en dos grupos. Tenemos los factores no modificables y los factores modificables. Los factores no modificables van a ser una enfermedad vascular previa que pueda tener la persona, sexo masculino, se dice de que en cuanto a los hombres está más aumentado lo que es este riesgo cardiovascular, ya que las mujeres a través de las hormonas como los estrógenos, antes de los 40 años tenemos que nos protegen de lo que de lo que es el riesgo cardiovascular, ¿sí? Funcionan como hormonas protectoras. Por eso vemos que en edades menores los hombres están más expuestos o se ve que tienen más factores de riesgo. De todas maneras, este factor de riesgo en edades avanzadas se invierte, ¿sí? Ya que en la mujer disminuyen los estrógenos, es decir, estos factores protectores a nivel cardiovascular. Esta relación se invierte y es más prevalente el riesgo en mujeres que en hombres, ¿sí? Y también está vinculado a los antecedentes familiares. Si tenemos antecedentes familiares de primera línea, como por ejemplo un padre o una madre que sufrió una ACV, un accidente, un infarto de miocardio, o un abuelo que tiene un diabetes e hipertensión, generalmente esto es un riesgo también cardiovascular para el familiar, ¿no? Bueno, factores modificables ahora.
Estos factores incluyen la diabetes, ya que sabemos que con una buena dieta, con buenas medidas que la persona adopte en cuanto a su salud, puede revertir la diabetes, ¿sí? O simplemente cuidándose. La hipertensión arterial también, sabemos que con medidas, con pautas alimentarias, ejercicio físico y otras cosas más, la persona también puede disminuir este riesgo de hipertensión arterial. El tabaquismo, obviamente, esto sabemos que influye bastante en lo que es el riesgo cardiovascular y es un factor modificable, ya que la persona con ayuda y terapias puede abandonar lo que es el hábito tabáquico, ¿no? Colesterol alto, obesidad, sedentarismo, alimentación poco saludable y el estrés, ¿sí? Estos son los factores modificables, es decir, lo que nosotros podemos desde el ser pacientes modificarlo, ¿sí? Bueno, vamos a ir desglosando uno por uno lo que son los factores no modificables y los modificables. Los no modificables, obviamente, bueno, la edad, ¿sí? Nadie escapa de alguna manera, hacerse grande, pasar de los 40 a los 50, es algo que no se puede modificar. Entonces, sabemos que en edades más avanzadas aumenta el factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? Ya que la persona obviamente a mayor edad está más expuesto a lo que es un infarto de miocardio, ACV y otras hipertensión y otras enfermedades, ¿sí? Bueno, el género también es un factor no modificable. Ya hablamos acerca de que las mujeres tienden a desarrollar factores de riesgo más tardes en la vida que los hombres, ya por este tema de los estrógenos que funcionan como hormonas que protegen lo que es el sistema cardiovascular. Y después, bueno, justamente esto, por el tema de los estrógenos y también que disminuyen lo que es la presión arterial, los niveles de insulina, los niveles de glucosa, perdón, la resistencia a la insulina, que después en la menopausia se invierte esta relación, ¿sí? Porque ya disminuyen estos estrógenos y no tenemos más el factor cardioprotector. Por lo tanto, las mujeres están más expuestas que los hombres o casi en igual medida, ¿sí? Bien, antecedentes previos, principalmente los de origen cardiológico adquiridos, como hablamos anteriormente, una persona que ya haya padecido un infarto agudo de miocardio, un preinfarto, arritmias, un ACV y demás, aumenta su riesgo cardiovascular. Antecedentes familiares, como también mencioné, si bien las enfermedades cardiovasculares no tienen un origen genético estrictamente, los antecedentes de infarto de miocardio, ACV, insuficiencia cardíaca en edades menores de 55 años, en lo que es el árbol genealógico, o parientes de primer grado, como padres o hermanos, parecen aportar información importante sobre un origen genético de algunos factores que predisponen al desarrollo de la enfermedad, ¿sí? Por eso, en una entrevista médica o cuando ustedes vayan a las consultas médicas, se pregunta siempre si tanto sus padres como sus abuelos o hay algún familiar que tenga este tipo de enfermedades, ¿sí? Que haya hipertensión en la familia, que haya diabetes, que haya hipercolesterolemia, demás. Bueno, después tenemos los factores de riesgo cardiovascular que son modificables. Y acá es donde nosotros en el área de la medicina, de la salud, vamos a intervenir, ¿sí? Porque estos factores justamente son los que nosotros podemos accionar, actuar para que cambien, ¿sí? Bueno, acá tenemos la enfermedad crónica, que es la diabetes, muy prevalente en nuestra población, ¿sí? Las personas con diabetes diagnosticadas o no corren un riesgo 2 o 3 veces mayor de sufrir episodios cardiovasculares que las personas sin diabetes y presentan asimismo un riesgo considerablemente más alto de desarrollar enfermedad renal crónica. Se estima que un 8% de la población adulta es diabética y un 34% se encuentra en rango de glucemia alterada en ayunas, que es una prediabetes, ¿sí? Así que como hablábamos, es una enfermedad bastante prevalente en nuestra población que agarrándola de forma temprana se puede evitar el progreso de la enfermedad y se puede evitar también que la persona termine con fármacos, ¿no? Con tratamiento farmacológico. Bien.
Un valor normal de glucemia en ayunas es de 70 a 110. Un valor superior a 126 ya se encuentra en rango de diabetes. Así que cuando cada uno de ustedes vaya, se haga un chequeo médico, algún estudio y pueda ver el laboratorio, ya sabemos que el rango normal de la glucemia es de 70 a 110. Si ya está superior a 126, ya se encuentra en rango de diabetes, ¿sí? De todas maneras, se tienen que hacer otras pruebas para diagnosticar la enfermedad, ¿bien? Las principales medidas para abordar este factor de riesgo consisten en la medición de la glucemia en ayunas mediante un análisis de sangre, principalmente en aquellos con antecedentes familiares de diabetes, y una vez diagnosticado el tratamiento, consiste en una buena alimentación, actividad física regular y la medicación, ¿sí? Bien. Bueno, después, lo que son los factores de riesgo modificables, seguimos con la hipertensión arterial. La presión arterial tiene una relación continua y gradual con la aparición de cardiopatía coronaria, ACV y episodios de insuficiencia cardíaca. Sabemos que la hipertensión arterial también es el principal factor de riesgo relacionado con la edad. Se define por valores de una presión sistólica superior a 140 y una presión diastólica superior a 90 de forma mantenida, ¿sí? Entonces, cada vez que uno se evalúa, se toma la presión, si la presión sistólica da mayor a 140 y la diastólica mayor a 90, sabemos que la persona puede estar cursando con una hipertensión arterial, ¿sí? Bueno, los valores normales de la presión arterial para las personas adultas van a ir con una sistólica de 120 y una diastólica de 80, ¿sí? 120-80 sería la presión normal del libro, ¿sí? Las principales medidas para abordar este factor de riesgo son el control periódico de la presión arterial en chequeos médicos, una menor ingesta de sal en la dieta, o sea, seamos conscientes de la sal que consumimos, no solo de la sal de mesa, sino también del sodio en general. Si vemos varios productos contienen cantidades enormes de sodio, como por ejemplo los enlatados, bueno, los fiambres, también muchos productos envasados y demás, o multiprocesados, tienen valores elevados de sodio, que a veces incluso son los valores, el sodio que uno mayor consume, que consume, digamos, de la dieta, porque a veces dicen, bueno, saco la sal de mesa. Ok, la saca, cocina sin sal, pero sigue consumiendo otros alimentos que tienen incluso más cantidad de sodio. Entonces hay que tener cuidado con eso también. La toma de medicación antihipertensiva desde el momento del diagnóstico, bueno, que esto ya va a ser un tratamiento más dirigido de acuerdo a la conducta del médico que sea el tratante, ¿sí? Bueno, en tercer lugar tenemos el tabaquismo, que aumenta el riesgo de 2 a 3 veces en desarrollar enfermedades cardiovasculares, principalmente la cardiopatía coronaria y la arteriopatía periférica, además de ser responsable de enfermedades respiratorias de diferentes tipos de cáncer, ¿sí? Gracias a las políticas de salud pública en los últimos años, la prevalencia de este factor de riesgo bajó hasta en un 24% de la actualidad en adultos que fuman regularmente. Así que lo bueno es que en cuanto al tabaco y demás, se está disminuyendo el consumo debido a las políticas de salud pública, las intervenciones que se está haciendo desde el área médica, como para que esto empiece a disminuir, ¿sí? Y también dar alternativas de ayuda para las personas que quieren abandonar este hábito, ¿no? Es importante tener en cuenta que afecta de igual manera a fumadores activos, así como también a las personas de alrededor que son fumadores pasivos. Esto es importante, ¿sí? Porque más allá de que una persona no fume, si en casa, por ejemplo, tenemos justamente los convivientes, uno que fuma y otro que no fuma, el que no fuma, si está en el mismo ambiente, inhala también ese humo de la persona que está fumando y se convierte en un fumador pasivo. Y afecta también a esta persona que, más allá de que no fume, comparte el mismo ambiente con la persona fumadora, ¿sí? Esto es importante también para los padres fumadores que afectan a los niños que tienen en casa, generando diferentes tipos de enfermedades respiratorias, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta que más allá de que
uno no fume, también el ambiente en el que se encuentra tiene que ser libre de humo, ¿sí? De tabaco, porque al inhalar nosotros el humo de tabaco de otra persona que está fumando, también nos convertimos en fumadores pasivos, ¿sí? Y nos afecta a nivel de lo que es nuestro estado de salud. La recomendación actual es el cese tabáquico absoluto y para eso existen profesionales dedicados que pueden brindar ayuda con tratamiento de reemplazo nicotínico como chicles, parches y spray nasal o tratamiento farmacológico. Bueno, después, otro factor de riesgo modificable es el colesterol alto, ¿sí? Los niveles altos de colesterol son la causa de la formación de las placas de ateroma en las principales arterias, que obstruyen el flujo sanguíneo y terminan desencadenando eventos agudos como infarto agudo de miocardio o ACV isquémico. Un 43% de la población adulta tiene niveles por encima de los recomendados hoy en día. El colesterol alto se genera por una ingesta de comida hipercalórica, tanto hidratos de carbono simples como grasas saturadas, asociado a componentes hereditarios también, ¿sí? Así que esto viene principalmente de lo que es la dieta, ¿sí? El colesterol alto, vemos que si nosotros en los análisis o en el laboratorio tenemos elevado los niveles de triglicéridos, de colesterol y demás, es importante realizar una buena dieta como para que esos niveles disminuyan, ya que todo lo que es esa grasa, ¿sí? Esos lípidos a nivel de las arterias se empieza a acumular generando una placa, así que es la placa de ateroma. Bueno, un nivel deseable de colesterol total es tenerlo por debajo de 200 miligramos por ciento, ¿sí? Se pueden solicitar otras variantes como el LDL, el cual debería estar por debajo de 130, o HDL, el cual debe estar por encima de 45. Se puede controlar este factor de riesgo con medidas higiénico-dietéticas y medicación como estatinas en caso de que la persona ya presente una hipercolesterolemia que no puede bajar con la alimentación, ¿sí? Bueno, otro factor de riesgo modificable es la obesidad. La obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo que ha ido en aumento en los últimos años. Los datos actuales informan que en un 30% de la población adulta es obesa. Un 33% tiene sobrepeso y el otro 33% está en rango normal, ¿sí? Así que fíjense los porcentajes. Vemos que la mayoría de las personas adultas tiene sobrepeso, ¿sí? Si bien la obesidad en sí no impacta fuertemente en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, sí genera el desarrollo de otros factores de riesgo como la hipertensión arterial, diabetes y aumento de triglicéridos y colesterol en sangre. Bueno, la forma de calcularlo es con el índice de masa corporal, el IMC, que es una regla, ¿sí? Una cuenta matemática que es kilogramos sobre metros cuadrados, ¿sí? Un valor normal va de 18,5 a 25. Sobrepeso es de 25 a 30 y obesidad más de 30. Bueno, esta cuenta la pueden calcular cada uno si conoce su peso y su talla, cuánto mide. ¿Sí? Se coloca el peso y después la talla elevado al cuadrado. ¿Sí? Con eso vamos a tener un valor y vemos que el valor normal va de 18,5 a 25, sobrepeso de 25 a 30 y obesidad más de 30. ¿Sí? Otro parámetro importante que se relaciona con el riesgo cardiovascular es el perímetro de cintura, que refleja la grasa abdominal. Un valor mayor a 102 centímetros en el hombre o 88 en la mujer se asocia con un aumento de riesgo cardiovascular, ¿sí? Eso también es importante, lo que es el perímetro de cintura, porque nos habla de la acumulación de grasa visceral, ¿sí? Que genera un riesgo cardiovascular. Bueno, otro factor que se puede modificar es la dieta poco saludable, ¿sí? Como hablábamos en la charla anterior de vida saludable, vamos a ver que una dieta poco saludable está fuertemente relacionada con el desarrollo de la obesidad, ¿sí? Gracias a cambios sociales en cuanto a la disponibilidad del alimento y el contenido de la dieta, es mucho más fácil descuidar la alimentación hoy en día. Por eso es el factor de riesgo más prevalente en la población, ¿sí? Y con el que más tenemos que hacer hincapié en cuanto a el área de salud y salud pública, ¿sí? Por otro lado, el alcohol también está asociado, por lo cual se debe asegurar un consumo moderado. Bueno, ¿cuáles son los patrones saludables de
alimentación para hacer hincapié, una ingesta calórica más baja, consumo de frutas y verduras, grasas saludables procedentes de frutos secos o aceite de oliva, que es lo más recomendable, fuentes magras de proteína como el pescado y cereales integrales, menor ingesta de sal, limitar los alimentos procesados con grasas poco saludables y azúcares simples. Y dice también la bibliografía o demás cosas que no se demostró beneficio en consumir suplementos vitamínicos o minerales. Uno lo puede incorporar a la dieta, sin embargo, es como, nada, no tiene evidencia científica al día de hoy. Bueno, después tenemos el plato para comer saludable. No hablamos ya de una pirámide nutricional, sino de un plato, ¿sí? En donde tenemos grande proporción las verduras, después frutas por este lado, sí que es como menos de un cuarto, cereales integrales que pueden ser pan integral, pasta integral, arroz, ¿sí? Y la proteína saludable que también forma parte de lo que sería un cuarto del plato, que es pescados, carnes blancas, carnes rojas, ¿sí? Demás. Se recomienda siempre agua, ¿sí? No beber jugos con grandes contenidos de azúcares o gaseosas y demás. Bueno, otro factor de riesgo que uno puede modificar es la inactividad física, ¿sí? Ya que es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial. Se estima que uno de cada 4 adultos no tienen un nivel suficiente de actividad física. Y es algo que cuesta a veces incorporar a la rutina diaria, ¿no? Pero sabemos que esto es salud y es importante, ¿sí? Las personas que no hacen suficiente ejercicio físico presentan un riesgo de mortalidad entre un 20 y un 30% superior al de aquellas que son lo suficientemente activas. Así que fíjense, este porcentaje realmente nos habla acerca de que es importante incorporar, al menos en nuestra rutina diaria, algún tipo de caminata, movimiento, algo que nos mantenga en actividad física, ¿sí? Y disminuir lo que es el sedentarismo, ¿no? Bueno, para combatirlo se recomienda como mínimo 150 minutos semanales de actividad física aeróbica de intensidad moderada. Se puede dividir haciendo 30 minutos de actividad física 5 veces por semana o 3 veces por semana. Idealmente todos los días o 1 hora 3 veces por semana. A esto se le puede sumar 2 sesiones semanales de fortalecimiento muscular con actividad más intensa. Caminar, pasear, realizar las actividades diarias que impliquen desplazamiento también disminuye el sedentarismo. Así que, comenzando con pequeñas acciones, con pequeños hábitos, se puede llegar a incorporar de manera más fácil, ¿sí? Lo que es la actividad física y actividades diarias que disminuyan el sedentarismo. En los últimos años se realizaron muchos estudios científicos de recolección de datos para estimar cuáles son los factores de riesgo que pueden seguir en el tiempo, que son los mejores, digamos, que siguen en el tiempo, que continúan en el tiempo e impactan a largo plazo. Para eso se inventaron diversas calculadoras que estiman la posibilidad de padecer un evento cardiovascular mayor en los próximos años, ¿sí? Y acá tenemos un elemento que la principal calculadora que se utiliza en nuestro país para estratificar el riesgo cardiovascular es la propuesta por la Organización Mundial de la Salud, la cual tiene en cuenta los siguientes factores. Y esto lo pueden calcular o lo pueden ver ustedes mismos. Si hay presencia o ausencia de diabetes, sexo en cuanto al género, ¿sí? Si la persona es de acuerdo masculino o femenino, si es fumador o no fumador, la edad, que va si tiene entre 40 a 70 años, presión arterial sistólica, colesterol total y demás. Con estas tablas se mide la probabilidad de tener un infarto de miocardio o ACV en los próximos 10 años, ¿sí? Si esto es alto, o sea, si da un riesgo cardiovascular alto, sabemos que las probabilidades son altas y por eso es importante hacer hincapié en la prevención de los hábitos que nosotros ya estuvimos hablando, ¿sí? Bueno, ¿cuándo realizar los chequeos médicos según la edad? Esto también es importante para saberlo.
Entre los 20 y los 30 años, sin antecedentes familiares ni sintomatología cardiovascular, se debe realizar un análisis de laboratorio cada 3 años, un electrocardiograma cada 5 y la medición de la presión arterial al menos 2 veces cada 2 años, ¿sí? Entre los 40 y los 50 años se debe realizar un análisis de laboratorio cada 2 años, un electrocardiograma de forma anual y la medición de la presión arterial en forma cuatrimestral, ¿sí? Y ya a partir de los 50 años hay que hacerse controles más seguidos e incorporar nuevos estudios. Se deben realizar análisis anuales de laboratorio ampliando los parámetros solicitados según el criterio médico. En tanto, el electrocardiograma tiene que repetirse cada 6 meses, ¿sí? En esta etapa también hay que medir la presión arterial regularmente y hacer un test de esfuerzo cada 2 años o en forma anual, que sería una ergometría, ¿sí? Según lo considere el médico o de cabecera o el profesional que lo esté atendiendo, ¿sí? Pero sabemos que de acuerdo a las edades y a los antecedentes familiares o riesgos que la persona pueda tener, los controles van a variar en cuanto a el tiempo, ¿sí? Ya a partir de los 50 años los controles tienen que ser más seguidos, van a ser de forma anual, ¿sí? Y cada 2 años al menos tienen que tener una ergometría. ¿Bien? Bueno, y por último también, reforzar de vuelta los consejos para una vida saludable, para evitar justamente, para disminuir estos factores de riesgo cardiovascular. Van a ser consumir diariamente frutas y verduras en variedad de tipos y colores, limitar el consumo de alimentos con elevado contenido de grasas y azúcares, reducir el uso de la sal y el consumo de alimentos con alto contenido de sodio, sumar actividad física moderada de al menos 30 minutos por día, abandonar el hábito del cigarrillo en caso de que la persona quiera abandonar este hábito tabáquico, puede acudir a diferentes centros de ayuda, ¿sí? O incluso con el médico de cabecera puede plantearle esta situación y se le va a hacer un seguimiento con también otros fármacos, también un tratamiento como para disminuir el consumo de nicotina, ¿sí? Evitar la exposición del humo a otras personas y limitar el consumo de alcohol como máximo al día, 2 medidas en el hombre y una medida en la mujer, ¿sí? Bueno, eso sería todo lo que es la charla de riesgo cardiovascular.